y quiero estar abordando un tema con ustedes titulado El aspecto de la higuera. El aspecto de la higuera es el tema que vamos a estar abordando. Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 18 al 22. Invitamos para los que estén en casita que se den un espacio, se den este tiempo, que dejen un momento sus quehaceres, que presten por un momento atención y que escuchen esta palabra que sin duda va a edificar sus vidas y va a bendecir a muchos. Ya todos lo tenemos, ¿verdad? Dice la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos dicen maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Así como está, inclina un momento su rostro y digamos: Señor, bendícenos a través de tu palabra en esta noche. Te ruego que me hables hoy a través, Señor, de tu Espíritu Santo, y que me confortes a través de tu palabra, porque yo necesito esa palabra, Señor, que se ha de dar, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Tome un momento su asiento, acomódense para los que están en casita. En estas fechas de Semana Santa conmemoramos el sacrificio de Cristo que hizo para salvarnos a nosotros, los pecadores. Al leer textos que nos narran los acontecimientos de esta semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos con este texto que verdaderamente es impresionante. En lo personal, este texto me ha impactado mucho, pues podemos ver cómo el Señor fue a buscar fruto en la higuera, y en la palabra nos narra porque tenía hambre. Y al momento de estar buscando fruto en aquella higuera, no tuvo éxito, no lo halló, y fue molesto, fue incómodo para el Señor. Marcos, en su capítulo 11, versículo 13, hace referencia de que si no halló fruto el Señor Jesucristo en la higuera, es porque no era tiempos de higos. Pero lo que Marcos trató de decir es que no era tiempo de la verdadera cosecha que se daba en verano. Sin embargo, esto no era y no es pretexto para una higuera. ¿Por qué? Dado que en primavera la higuera da sus higos temprano, incluso antes de cubrirse de hojas sobre las ramas crecidas. La higuera donde el Señor buscó frutos hubiese tenido al menos higos verdes, conocidos como higos de primavera. Si la higuera no tiene higos verdes, cuando aparece el follaje, entonces es indicio de que aquella higuera no dará frutos. Es un hecho. Para que una higuera, el conocedor de estos higos, para que una higuera pueda producir frutos, es necesario mirar sus frutos desde temprano. Si la higuera da sus frutos desde temprano, seguramente es una higuera que va a producir muchísimos frutos. De lo contrario, te está indicando que va a inutilizar la tierra, que va a ser inservible, que de nada va a servir que esté aquella higuera si no puede producirte frutos. La higuera representaba al pueblo de Israel, y la presencia de las hojas sin frutos representaba la profesión religiosa de Israel, pero sin frutos.
Las hojas era una fachada que adornaba la higuera simulando tener frutos. E indudablemente la religión judía es una de las más predominantes de la historia. Es la que más ha sobresalido. Es la que más nos acerca a Dios. Es la que nos narra de cómo estuvieron las historias desde sus inicios. Es la que nos narra acerca de un Dios verdadero, un Dios vivo que hace grandes señales y prodigios, que incluso las tierras vecinas daban testimonio que como el Dios de Israel no había otro, pues el Dios de Israel era Dios en los cielos y Dios en la tierra, y no había comparación con el de ellos. Sin embargo, este pueblo, a pesar de que tenían una religión que verdaderamente era admirable, sigue siendo admirable, sin embargo, pareciera ser que de nada servía porque no tenían una vivencia real. No había una práctica como tal. Tenían el conocimiento y sabían que el Dios que adoraban era el gran yo soy, el primero y el último, el principio y el fin, el que todo lo puede, el Dios omnisciente, omnipresente. Y sin embargo, a pesar de ser conocedores de todo esto, tenían muchas dudas. A pesar de todo esto, se negaban en el servicio del Señor. Antes hacían lo que bien les parecía o les acomodaba. Las hojas era una fachada que adornaba la higuera simulando tener frutos. Era de buen aspecto, pero el Señor no le interesaba el aspecto que podría tener esta higuera. Lo que el Señor buscaba de la higuera eran frutos. En nuestros tiempos, la higuera representa al creyente que goza de una buena posición religiosa, y de esa buena posición religiosa le da un buen aspecto de cristiano. Pero lamentablemente, y sucede en muchas ocasiones, que suele ser sin fruto. Puede tener una religión bien estructurada, puede tener una religión con mucho poder, con mucha influencia. Lamentablemente no hay indicios de que Jesús es el Rey y es el Señor de su vida. No hay indicios de un cambio. No hay indicios de un hombre transformado por el poder de Dios. Sigue siendo el mismo hombre, teniendo una religión, pero sin tener una relación, sin tener una transformación, sin tener una vida consciente en el Señor Jesucristo. Y esto no sirve. Es triste verlos, porque los podemos mirar desde los que estamos enfrente, los de la cabeza, pastores, presbíteros, ancianos, sacerdotes y cualquier líder religioso. Pudiéramos tener una fachada lleno de conocimiento, de una muy buena posición, de un nivel teológico muy alto. Y sin embargo, a pesar de estos niveles teológicos muy altos, a pesar de tener una buena iglesia, una buena religión, si ese hombre no da frutos que verdaderamente está en Cristo,
suele ser solamente una fachada. Es una farsa. Tal era el aspecto de la higuera. Apariencia solamente. Apariencia de que se le podía encontrar buenos frutos. Y no se halló ni siquiera uno. El problema no está en que te capacites, es bueno que te capacites. El problema no está en que los músicos se pongan a estudiar música, canto. El problema no está en eso. El problema está, aun cuando se canta bonito y aun cuando se toca bonito, se les olvida quién es el merecedor de toda adoración, de toda la gloria y de toda la alabanza. El Señor lo que está buscando en nosotros no son fachadas, son frutos. Y los primeros frutos que reflejan las Sagradas Escrituras son las almas que debemos de traer a los pies de Cristo. Y de esto algún día se nos va a pedir cuentas de cuántas almas trajimos a los pies del Señor. Son los primeros frutos que deben de ver de una vida transformada, de una vida que no es egoísta, sino que está pensando en los demás. Por ese fruto de amor que Dios puso en el corazón de aquellos que lo han aceptado como su único y suficiente Salvador. Ese fruto de amor tiene que dar frutos. Por amor hablamos de la palabra. Por amor extendemos la mano al caído. Por amor compartimos la salvación. Por amor compartimos al Cristo de la gloria. Por amor actuamos. Pero si no tenemos amor, ¿cómo podremos compartir? ¿Cómo podremos actuar? ¿Cómo podremos ayudar? Y dentro de los frutos del Espíritu Santo es uno de los primeros. Son pues los frutos del Espíritu: amor, fe, gozo, paciencia, benignidad, paz, templanza, mansedumbre. Todos estos frutos deben de reflejarse en la vida del creyente. El Señor está buscando estos frutos en nosotros. Ya se tiene tiempo que se sembró esa higuera. Esa higuera ya creció. Esa higuera como tal tiene que dar frutos porque es un árbol de frutos. Nosotros sembramos un árbol de frutos porque queremos gozar y disfrutar de los mismos frutos de ese árbol. Si quisiéramos un árbol que solamente nos brindara sombras y no frutos, nos compráramos y plantáramos un árbol que nos brindara sombras y no que diera frutos. Pero cuando usted va con la mayor intención de comprarse un árbol que produce frutos porque quiere disfrutar de ella, es que le dé frutos. Pero si no encuentra frutos, quizás le pase como el Señor. Y se ha esperado tanto tiempo y no me brinda ni un fruto. Así que córtenla, quítenla de aquí. De repente vemos a nuestro Dios como que muy duro, muy fuerte. Sin embargo, hay una parábola en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos 6 al 9, y nos habla acerca de la parábola de la higuera estéril. Y hay mucha sintonía con esto lo que estamos hablando. La parábola empieza diciendo de esta manera: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Cuántos años menciona las Sagradas Escrituras que se estaba buscando
de esta higuera frutos? 3 años. 3 años. Esto nos da a entender que de la noche a la mañana Dios no quiso frutos. No, le dio tiempo, le dio espacio para que produjera. Pero esta higuera no fructificaba. Pasaban los años y pasaban los años y pasaban los años y no había frutos. Entonces dijo: córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Aquí la pregunta es: ¿cuántos años más necesitas para que des fruto? Porque si es cierto, has estado plantado en buena tierra y ya tiene rato. No es que no estés en buena tierra, porque quizás observemos a otros y quizás digas: es que yo no estoy en medio del huerto, yo no estoy en la orilla del huerto, allí sí da, donde está aquella higuera plantada, allí sí se da. Tiene agua en todo el tiempo, se puede echar buenas raíces. Pero resulta que en la tierra donde usted está plantado es buena tierra y no puede quejarse. La higuera estaba plantada en buena tierra. El problema no era la tierra, tampoco el problema era el viñador. El viñador era muy responsable, cuidaba de su higuera, le trabajaba su higuera, labraba aquella tierra, era muy responsable. El problema entonces no era ni la tierra ni el viñador. El problema era la higuera. No sé a quién estemos echándole la culpa sobre nuestra situación, acerca de nuestra vida espiritual. No sé si hay segundos o terceros que pudiéramos culpar de que nuestra vida no esté produciendo frutos. Pero si le piensa detenidamente, nuestras palabras no pueden ser justificadas. La higuera donde buscó fruto el Señor, ni siquiera las palabras de Marcos pudieron ser justificadas en decir: es que no es tiempo de la cosecha, no es verano todavía. Pero era higuera y había ventajas. Tendría que dar fruto y a tiempo. Si no damos fruto a tiempo, se nos van los años. ¿Y quién nos asegura que más adelante podremos dar frutos? Hoy estás joven, hoy tienes la fuerza, hoy tienes la capacidad. Hoy ese amor en el Señor ha renacido y con fuerza. Si no lo hacemos hoy, si dejamos pasar el tiempo, ¿lo haremos después? ¿Lo haremos mañana? ¿Y quién nos asegura que habrá vida para el día de mañana? ¿Quién tiene la seguridad siquiera del día de mañana? Despertar, abrir sus ojos y ver un bello amanecer. La realidad es que nadie vive con esa seguridad, ya que la vida no la tenemos comprada. Lo que sí sabemos es que el día de hoy es un grande regalo de Dios, y el hoy es una oportunidad que Dios nos ofrece. ¿Qué podemos hacer? Compartir con nuestros amigos, con nuestras amistades, con nuestras familias, enviándoles un WhatsApp, ¿verdad? Colocando un spot, una imagen ahí en Facebook, hablándoles de Dios, haciéndoles una llamada,
Comúnmente perdemos muchísimo el tiempo haciendo otras cosas en nuestro celular. ¿Por qué no ocuparlas para buenas cosas? Para evangelizar, para llevar la palabra de Dios, para dar una palabra de aliento y alentar. Y a través de aquella persona usted puede dar frutos. Y algún día le dirá: gracias por el mensaje que me envió. Gracias por la palabra que me dio. Gracias por esa llamada, me hacía muchísima falta. Muchas gracias. Pueden ser hasta los hijos. Uno nunca sabe cuándo uno vaya a necesitar a alguien. Una cosa sí sabemos, es que tenemos que esforzarnos en dar frutos. El cristiano debe de ser como la higuera, dar su fruto a su tiempo. Dar su fruto a su tiempo. Y cuidado con ser como aquella higuera donde Dios no halló frutos. Así que los invito a trabajar. Vamos a trabajar, vamos a esforzarnos en las cosas que hagamos y a presentarle al Señor los frutos, los resultados, que bien valió la pena estar en un buen campo, que bien valió la pena trabajar en esta higuera, porque cuando busque el Señor frutos en él, seguramente lo va a hallar.